poco nublado, ¿no? En realidad el cielo aquí también en Lima, aunque no cae, aquí no cae como está cayendo en el norte de nuestro país. Seguimos siempre atentos a la situación allí en las regiones afectadas. Bueno, estamos ya de regreso, vamos a conversar esta vez con el ingeniero Pedro Molina, director de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de SENASA. Suena complicado, pero en realidad es muy útil y es muy fácil de entender este tema. ¿Qué pasa? Mañana es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Teníamos Derechos del Consumidor, 15 de marzo, vamos a recordarlo. Pero las cifras son contundentes. No tenemos idea qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos consumiendo. ¿No es así, ingeniero Molina? ¿Cómo estamos? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bueno... 90%, no sabemos qué estamos comprando. ¿Cómo así? Sí, esto siempre es una preocupación del SENASA desde el momento en que el Perú tuvo la ley de inocuidad de los alimentos en el año 2008. Entonces, tarde. ¿no? Pero bueno, ya está. Bueno, demoramos un poco porque había que establecer las estrategias técnicas de cómo enfocar y cómo ejecutar esta ley de inocuidad de los alimentos que se firmó como un requisito para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Recordar que en el año 2008 no teníamos ni un tratado firmado, entonces un requisito del Perú era tener esta ley de inocuidad, o sea, cómo el país protegía a sus consumidores. Entonces eso fue importantísimo, tener esa ley para poder suscribir el primer tratado de libre comercio que el Perú suscribió, en este caso con los Estados Unidos. Bueno, enhorabuena, llegó el tratado, si no a lo mejor hasta ahorita estaríamos contando los cuentos. Pero vamos a definir claro, en todo caso la inocuidad de los alimentos. Espero, ¿no?, que entiendan qué significa inocuidad, pero bueno, acá vamos a definirlo para que quede claro, clarito. Esperemos que los alimentos nos nutran, ¿no?, pero que no nos vayan a hacer daño, ¿no es cierto? Claro, sí, ese es cierto, ¿no? Creo que ese es el objetivo que tiene esta ley y el Estado, en proteger, porque la ley plantea los derechos del consumidor. Dice que el consumidor tiene derecho a disponer de alimentos sanos, de alimentos inocuos. Un alimento inocuo es aquel alimento que al momento que uno lo ingiere, uno lo prepara, lo cocina, lo manipula, no me causa daño al momento de ingerirlo, no me va a causar daño a mi salud. Entonces, un alimento necesariamente tiene residuos de plaguicidas, tiene residuos de contaminantes microbiológicos. Lo que sucede es que estos residuos no deben de exceder el máximo permisible. Todos los alimentos que disponemos en el mercado tienen una cantidad mínima de residuos de plaguicidas. Todititos, ingeniero, pero hay algunos que dicen de vivero, salvo los productos orgánicos. Eso sí, confirmado que no, o es pura publicidad. Pueden tener, tienen un tipo de certificación que nos asegura que durante su producción en el campo han tenido un manejo de tipo orgánico, no se han agregado productos químicos. Pero en este caso de los alimentos inocuos, estos residuos, cuando contienen estos alimentos, no deben hacer daño al consumidor. Claro, con residuos o sin residuos no nos deben hacer daño, no nos deben hacer doler el estómago, ni nos deben enfermar. Todo lo contrario, nos deben alimentar. Pero bueno, a eso se refiere la esa es la inocuidad. Entonces, ¿por qué? Porque es importante conocer esto porque el consumidor a veces tiene una idea equivocada de que si yo consumo un alimento que ha sido tratado, trabajado con productos químicos, necesariamente me va a afectar a mi salud, ¿no? Entonces es importante de que ahí definamos bien cuáles son estos límites y qué es lo que conoce el consumidor, ¿no?, el consumidor peruano en este caso, de la condición sanitaria de estos alimentos. Por eso que el SENASA, bueno, por parte del Ministerio de Cultura, ejecutó una encuesta nacional, ¿no?, en 10 regiones del país, ¿no?, en el septiembre del año pasado, y tuvimos ya los resultados en noviembre. Entonces, y es oportuno pues, ya ir dando a conocer estos resultados a la población. Pero esto es dramático, ¿no? Solo el 10% de los consumidores peruanos adquieren alimentos sanos. ¿Qué pasa? ¿Nos están vendiendo gato por liebre? ¿No nos estamos enterando? Lo que sucede es que el consumidor peruano, por ejemplo, le pongo un ejemplo que va a ser más conocido por todos nosotros, ¿no? Cuando yo voy a una farmacia y compro un medicamento, yo veo que tenga un registro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vienen en caja, ¿no? Viene una caja, tiene una etiqueta. En el caso de los alimentos frescos o crudos, como en este caso los fruta mercados, en los centros de abasto, no tiene esa etiqueta, no tiene ese empaque. Claro, lo único que le queda a uno es pues ver que no esté ahí con que las hojas chancadas, ¿no?, de la lechuga, los rabanitos no tan sucios, algunos vienen de mugrientos, pero bueno, no se puede saber pues en realidad solo la palabra de quien lo vende. Entonces es ahí donde la encuesta, le preguntamos nosotros al consumidor, ¿cómo tú puedes reconocer si un alimento es inocuo? ¿Cómo sabes tú si ese alimento es inocuo? Entonces el consumidor
da su respuesta y dice, bueno, yo no sé. A ojo de buen cubero, Claro, nomás. claro. Entonces, lo que hemos hecho con esta encuesta es recoger ese tipo de información Ajá. para que nosotros, como SENASA, poder establecer estrategias de comunicación. Cómo Ya. informarle al consumidor para que él pueda hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, que en los supermercados o mercados, todos los alimentos que llegan a esos mercados vengan de establecimientos autorizados por el SENASA. Ya. O sea, lugares donde plantas que se procesan los alimentos, vengan esos productos y puedan tener la seguridad de que ese alimento no le va a hacer daño al consumidor. Claro, de hecho en los supermercados incluso ya vienen algunos con bolsa, ¿no? Con ahí algunas temas de nutrición y demás, incluso también sellos del mismo SENASA. Pero Sí. en el ambulante, ingeniero, en el mercadito, ¿cómo hacemos? Claro, los mercados de abasto, por ejemplo, nosotros tenemos acá la encuesta. ¿No? La encuesta, por ejemplo, hemos hecho una encuesta por estratos, porque la encuesta tuvo entre estratos altos, medios y bajos. Ajá. Y podemos decir, por ejemplo, que en los estratos altos, casi el 27% de los consumidores acude a supermercados o mercados. 27%, ¿no? En los estratos medios, estamos hablando más o menos del 17%, nada más, estrato medio, ¿no? Ya. Y el estrato bajo, estamos Es hablando la de mayoría. 15%. Ya. ¿No? Acude a mercados, supermercados. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ellos más acuden a estos mercados por varias razones, ¿no? Porque está cerca del domicilio, lo hago por costumbre a veces, lo hago porque Por a veces, economía, claro, por economía, por precio, no por ofertas. Entonces, pero muchos no le dan mucho interés al tema de la limpieza. No le dan el tema a si es que el alimento esté sano, esté en un anaquel limpio, ordenado. Claro, estas bolsitas, ¿no? Que ya vienen ahí Ajá. para la sopa, todo listo, picadito, pero ¿cómo lo habrán picado? Claro. ¿Cómo habrán lavado los yucos? No tienen ni idea. Cierto, ¿no? ¿Y cuál es el papel ahí Entonces, de SENASA? entonces lo que nosotros lo que estamos haciendo es, el SENASA da autorizaciones a las plantas que pican, cortan, trozan, trituran, muelen estos alimentos. Ya. Entonces los proveedores, estos fabricantes de alimentos, deben de tener todos estos productos en los mercados debidamente etiquetados y embolsados. Etiqueta en los mercados también. Claro, en los mercados. ¿Desde ya? ¿Desde cuándo? Nosotros estamos trabajando este año ya con los gobiernos municipales, con Ajá. las municipalidades, para que ellos hagan ya la vigilancia sanitaria, o sea, hagan inspecciones en los mercados de abasto, del mercado del barrio. Ojo que algunos distritos tienen estos puestos autorizados, ¿no? En Ajá. algunas esquinas, allí también tiene Claro, la municipalidad. Claro, entonces a través de los que fiscalizar. inspectores estos sanitarios se haga ese trabajo de fiscalización, de que el manipulador, el vendedor del puesto esté debidamente con una indumentaria, con cubierto por ejemplo, el que vende carnes, por ejemplo, el que pica las carnes, por ejemplo, él debe estar debidamente protegido, tratar de tener una mascarilla, no debe de manipular el dinero y manipular la carne, no debe cortar la carne en troncos de madera. Con la mano el vuelto. Claro, ahí. no puede cortar la carne en troncos de madera, no debe hacerse eso, o en tablas de madera. Los cuchillos deben ser de una sola pieza, no deben ser con mango de madera. Claro, pero todo lo que me dice que no se debe hacer o no debe haber, se hace Sí, y hay. Entonces, claro. ¿cómo hacemos? Entonces ahí lo que estamos haciendo es tratar de con las municipalidades educar a los comerciantes. Hay que educar mucho a los comerciantes. Entonces es un tema que no va a costar, va a tomar tiempo, pero hay que empezar, ¿no? A Y que se educar. apura también en tanto el consumidor mismo exija, ¿no? Esto es las mismas condiciones que uno ve en los supermercados, que están bonitos ahí, pero a veces muy caro, se tiene que exigir porque ya es una norma en los centros de abastos de barrio, digamos, ¿no? Los mercaditos y los puestos de ambulantes. Claro, entonces nosotros ahí estamos tratando precisamente de que las municipalidades, nos estamos capacitando a los inspectores sanitarios de las municipalidades para que ellos velen porque estos alimentos lleguen en buenas condiciones a la mesa del consumidor. Y al consumidor lo que queremos es precisamente recoger cuál es su preocupación de ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, lamentablemente es la realidad. La encuesta nos arrojó que solamente el 10% de nuestros consumidores exigen un alimento inocuo. Ajá. Entonces, lo que queremos hacer es que, ¿por qué? Porque nuestro consumidor peruano, nosotros como peruanos, no estamos muy acostumbrados a reclamar. Hay que aprender a quejarnos porque no nos están dando un alimento gratis, estamos pagando por un servicio, Claro, por un eso, y alimento. a veces, apelamos a la economía, pero nos va a salir más caro cuando el chico se nos enferme y acabe con una infección al Sí, estómago por comer una diarrea, rabanitos claro. regados con aguas servidas. Es Ahora, cierto. como están colapsando los desagües por todos Peor lados, uno todavía. no tiene idea de con qué se ha regado muchas de estas Cierto. plantas que crecen Sí. al ras, ¿no? En Sí, ese sentido, pues sí. hay que exigir a las personas que... Pero la mayoría lo compra en
en el mercado de Santa Anita, allí también tienen que tener este tipo de Sí, disposiciones. ahí estamos trabajando con la gerencia general del mercado mayorista de Santa Anita Ya. para poder también hacer todo un trabajo de capacitación a los mayoristas, tomar muestras para saber cuál es el grado de contaminación que tienen los alimentos y poder hacer todo un trabajo de control y fiscalización, porque ahí, lógicamente, que en ese mercado hay muchas cosas que ellos están haciendo bien, ordenando, pero la parte sanitaria un poco está descuidada, ¿no? Entonces nosotros estamos firmando un convenio con la gerencia del mercado mayorista para poder hacer un trabajo conjunto para poder mejorar las condiciones sanitarias de ese Pero mercado. la norma está ya todavía. No, sí, ya tenemos la norma. ¿Qué pasa a los que no cumplen la norma? Entonces, ¿Cuál es la los sanción? que cumplen la norma tienen una sanción. Toda aquella persona que procesa un alimento, vende un alimento en malas condiciones sanitarias, está sujeto a una sanción. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en algunos casos es cerrar algunos establecimientos. Entonces estamos sancionando a algunos fabricantes de alimentos que no lo hacen cumpliendo los requisitos sanitarios que establece la norma. Y estamos pidiendo a las municipalidades que ellos, a través de sus inspectores sanitarios, sancionen a los mercados. A los mercados de abasto y a los comerciantes de mercados de abasto, porque ellos tienen esa potestad de sancionar el comercio local. Va a ser muy importante, la fiscalización, porque bueno, sobre todo en este tema de las verduras, bueno, van a ir deshojando el apio hasta lo último que queda verdecito lo venden y ya uno de fresco nada, ¿no? De fresco un mes que fue, pero de ahí uno no tiene cómo enterarse si es que no le ponen la fecha que debería por norma ya tener. Ingeniero, de un tiempo a esta parte se empezaron a sellar los huevos. Eso lo podemos exigir ya, porque uno no se entera, ¿no? Muchas veces no, es que se vende por kilo, medio kilo, lo he sacado del paquete, entonces, pero si están frescos, no tenemos cómo enterarnos si es que los que estamos consumiendo es un alimento fresco. Hay empresas que han empezado con ese sistema de ponerle un código de barras, ¿no? A los huevos. Igual, o la fecha de vencimiento. O la fecha de vencimiento. Y algunos también ya están empezando con las frutas. Por ejemplo, ahora uno está empezando con las lechugas, porque las lechugas vienen en bolsas y las bolsas tienen un código, tienen una autorización sanitaria del SENASA. Todas las menestras, todos los granos, por ejemplo, la quinoa, por ejemplo, que está muy de moda, todos esos productos, granos enteros no procesados, vienen en bolsas y todas las bolsas tienen una autorización sanitaria del SENASA. Entonces, lo que debe hacer el consumidor es cuando él va a comprar una bolsa de un cuarto o de medio kilo, debe de verificar de que la bolsa tiene la autorización sanitaria del SENASA. Pero si muchas bodegas ya no tienen, que dicen no, pero en el costal sí estaba, pero uno no tiene cómo saber. Claro, pues ahí es importante por eso de que un poco que el proveedor, el comerciante que vende o la bodega que vende, él tenga un registro porque él sabe de dónde ha comprado, por ejemplo, un saco de 50 kilos. Entonces debe tener en su guía, debe tener el proveedor de esta quinoa de 50 kilos es fulano de tal. Este fulano de tal tiene una autorización para procesar quinoa o para procesar frijoles o payares, ¿no? Entonces, nosotros cuando la municipalidad, cuando va a verificar conjuntamente con nosotros, el proveedor debe demostrarnos ese documento, que nos dé una seguridad de saber de dónde viene ese claro, producto. porque con el apuro de hacer la compra, hasta que uno ve la guía y qué sé yo, no está fresquito, ya al final uno lo lleva y se va pues de buena fe comprando algo y a lo mejor de fresco nada, ¿no? Ya estamos ahí comiendo bagazo. Lo que pasa es que nosotros como consumidores estamos más acostumbrados a saber que estamos mal cuando consumimos ya un alimento cocido. Por ejemplo, uno come un ceviche, entonces le hace daño y dice, le cayó mal el ceviche, ¿no? Pero cuando uno come una fruta, entonces una manzana, un plátano, una naranja, no se siente mal, ¿no? Porque de cierta manera lo lava, ¿no? y guarda y pela si quiere el producto. Pero en el producto internamente vienen otro tipo de contaminantes. No solamente los contaminantes que me causan daño inmediatamente son los contaminantes biológicos. Hablamos de, por ejemplo, una salmonela, una E. coli, ¿no? Entonces son patógenos que me pueden causar un problema estomacal. Hablamos una diarrea aguda, ¿no? Entonces, esos son inmediatos. Pero en esos productos también vienen plaguicidas. Entonces, vienen residuos de plaguicidas. Claro, que son acumulativos, ¿no? Y eso no se puede percibir con solamente... La fruta puede estar muy hermosa, la verdura, la lechuga puede estar muy verde, el rabanito puede estar muy rojito, muy hermoso, pero por dentro no sabemos qué es lo que contiene. Entonces, claro, ¿no? Y ahora que ha mencionado el tema de las frutas, las loncheras, ¿no? Las loncheras para los chicos. Entonces, en la casa. Allí es importante por eso de Qué peligro, ¿no? Saber de dónde vino esta fruta, señor. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el SENASA, tenemos registrados más de 850 establecimientos que procesan alimentos a nivel nacional. Entonces, todos estos establecimientos están publicados en nuestra página web. Cualquier persona, ciudadano común y corriente, puede entrar a la página web y chequear. Yo adquiero producto de tal empresa,
pongo el nombre social de la empresa y me Ya. sale si esa empresa tiene autorización para procesar naranjas, plátano o alguna verdura. Sale el nombre de la empresa. Aquella persona que no tiene ese registro está haciendo un trabajo informal. Vamos a exigir, nos toca como consumidores responsables exigir que se cumpla la norma porque ya está. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos traído estos alcances. Ha sido el ingeniero Pedro Molina, director de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de SENASA. A mí me facilita ahora cuando se entiende. Inocuidad Agroalimentaria de SENASA. Muchas gracias, buenísima tarde. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Mañana, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Pausa, volvemos con más.